Hola, ¿cómo están todos vosotros? Pues yo aquí, como siempre, la felicidad me corrompe el alma, siempre con la sonrisa, aunque no la exprese, siempre con el amor hacia los humanos, como, como casi nunca lo menciono, pero que está latente aquí en mi corazón. Les saludo desde aquí, el pequeño estudio, la revista La Palabra. Y hoy tengo un mensaje, es como todos vosotros antes de seguir, ya sabéis, más que nada es un programa educativo, es un programa en el cual eh, damos mensajes, pero más que políticos o geopolíticos, ¿verdad? Eh, noticias que son eh, provechosas para la humanidad, eh, no cuando hay dimes y diretes y jaloneos, ¿verdad? Eh, de parte de los partidos políticos, y que esto no lleva a nada más que a puro, como dicen en mis ranchos, eh, argüendes de lavaderos, ¿no? Eh, no hacen nada, no proponen nada, no logran nada bueno, solo agarrones, gritos, sombrerazos y demás. Entonces, nosotros preferimos un programa educativo, eh, algo de política, porque no dejamos de hacerlo, ya que pues la gente parece ser que lo prefiere. ¿Mm? y, y la verdad, pues esta ocasión les traigo eh, algo a nuestro nivel de la revista, ¿no? Que es educativa, una historia de Navidad. Una leyenda, como vosotros ya sabéis, escrita, narrada al estilo de Eldermendi, su servidor, ¿sí? Y pues con mucho gusto empezamos, ¿sí? Empezamos la narrativa. Como siempre he dicho, esto lo escribí para todos vosotros, pero en especial eh, para alguien, ¿sí? Que más adelante voy a decir. Eh, lo voy a leer porque está en la revista La Palabra, y de ahí quiero leerles, ¿sí? Como siempre he dicho, hay historias que comienzan por el final. Existen otras que se emprenden por el empiezo, pero hay algunas que se otorgan por entre alguna parte de dicha historia. Pero esta historia, la que os contaré a todos vosotros, prefiero hacerlo por el principio. Y esto va para todos mis hijos y también sus cónyuges, hijos y por supuesto descendencia. Pero, ¿por qué no? Para todos los humanos en general. Bien, pero antes de empezar dicha historia, quiero aclarar algo que al parecer todos pasáis por alto, y es que supuesta, o más bien la supuesta genética familiar, eh, porque dentro de este rubro hay familias en las cuales los pobres
se separan, ¿verdad? Perdón por mi pronunciación, que no es nada buena, ¿verdad? Y aunque me está gustando como mucho, estoy hablando el español, no cometo errores. Los padres, quise decir, que pues los padres se separan, ¿no? Y se han unido con otra persona, ¿sí? Ya sea el padre, la madre o los dos al mismo tiempo. Algunos han tenido hijos, lo que los convierte necesariamente, ¿verdad?, en dos familias distintas, ¿sí? Pero en sí, aquí es donde surgen los problemas de de la supuesta genética familiar, ¿sí? Esta a su vez, se rompe, ¿no? O fracciona. ¿Por qué? Porque dos humanos, o sea, el padre y la madre, no concuerdan con dicha genética estipulada, ya que en todo esto, en todo este rollo, surgen algunas anomalías, las cuales no podemos olvidar. Los clasificados medios hermanos, en donde la llamada genética se rompe para ir por una ruta pues diferente, pero paralela a estas dos familias. Es en este instante donde empieza el viacrucis de los involucrados, ¿no? Ya que surgen no pocos odios, rencores, descontentos, rivalidades y discusiones por toda la alteración de esta génesis, convirtiéndose así en parte de un racismo, clasismo y denigración injusta, además de infundada, negándose además el de ser hermanos de sangre. Y esto hace que surja alguna pregunta. ¿Sangre? ¿Qué se entiende por este tipo de plasma o fluido tan particularmente llamado familiar? Bien, con esta expresión clásica en ciertos humanos de, pues, soy de tu sangre, pero si lo vemos bien, también se expresan con sanguineidad, qué bonito me salió, de lo que es genética familiar, y todo esto está equivocado. Y puedo ponerme solo un ejemplo, o puedo poner más bien solo un ejemplo, ¿no? Cuando Jesús Cristo se dice que estaba en la última cena, decía en metáfora, porque pues así hablaba él, ¿no? En metáforas, en mensajes ocultos que solamente aquellos que tenían la capacidad, ¿verdad?, adecuada, podían profundizar, pues, ¿no? Comed, decía, comed
de este pan que es mi cuerpo, y también tomad de este vino que es mi sangre. ¿Qué mensaje guardaban estas simples palabras? A ver, ¿de qué está hecho el pan de dicha cena? Pues era, o sigue siendo, ¿verdad?, lógico, de harina de trigo o cebada y agua, simplemente de productos naturales que da la madre tierra o la naturaleza, como ustedes deseen llamarle. ¿De qué material está hecho el humano? Del producto de la madre tierra o naturaleza, ¿sí? Escrito está, por cierto, ¿verdad? Polvo eres y en polvo os convertiréis, ¿sí? Entonces, ¿cuál sangre? A ver, ¿quién creó al ser humano? ¿Lo creó la familia o la madre tierra? Porque el humano fue creado por las bondades de la naturaleza. O si gustáis decir, pues por la madre tierra, ¿no? Que es lo mismo. Así que en esto no hay familias, ni sangre, ni genética familiar. Mirad, todos fuimos criados de la misma forma en la que se entiende como nuestro principio y por la ley de la tercera dimensión del universo y la naturaleza. Así que nos queda más que claro que todos los humanos somos hermanos, hechos por la naturaleza y como todas las leyes, o más bien con todas las leyes, ¿no?, que nos rigen nuestra dimensión. No importa dónde vivamos, ni qué continente nos separe, o lengua alguna, color de tez, o familia, o rama. Nuestra genética es única y esto nos hace hermanos. Este fue el mensaje que mandó Jesús a todos. Pero a todos sus discípulos. Pero el Santo Grial, fíjense, ahora ya nos estamos metiendo con el Santo Grial, el cual fue mal interpretado. Fue lo que provocó la Guerra Santa. O sea, me refiero a la copa de vino, ¿no?, que en aquellos momentos usaba Jesús. Una copa normal, una copa sencilla, ¿verdad? Una copa sencilla, una copa totalmente, ¿cómo podríamos decir? Austera, ¿no? Libre de gariboleos, lujos y demás, ¿no? Esto bien que lo vamos a ver más adelante en algo así como el mensaje de Navidad que les tengo, ¿sí? Bueno, como les decía que a esto había sucedido, provocado la Guerra Santa, o mejor dicho, pues la Guerra de las Cruzadas, la lucha no solo por imponer una sola religión, sino por el poder de los dineros y la supremacía mundial.
Por ello tantas muertes y asesinatos, porque creyeron que el Santo Grial era la copa de sangre de Jesús. Aquí está algo interesante, porque ellos creyeron que el Santo Grial era la copa de sangre de Jesús, o sea, su genética, lo cual sería su esposa María Magdalena, sus hijos, los que fueron perseguidos por los cruzados para darles muerte y desaparecerlos, ¿no? Ya que venían de la rama de David y por derecho bien pudiesen ellos reclamar el trono de la Israel, ¿sí? Este asunto se convirtió en todo un asunto político, en el cual se jugaba no solo el poder y toda la hegemonía religiosa, sino la política también. O sea que ahí estaban involucrados varias naciones, ¿no? Pero dejemos eso por ahora y vayamos con nuestra historia navideña, como ya les había adelantado, ¿no? Veréis, esta historia, o mejor dicho, leyenda, pues vosotros sabéis por qué me expreso así. Empiezo así. Había una vez, en un país lejano, allá por el Medio Oriente, un humano llamado Nicolás. Y dicho ser había nacido por los años 304 después de Cristo. Mirad, esta historia está muy plagada de lo que se dice inconsistencias. Es muy confusa, oscura y por si fuese poco, históricamente es incierta. Pero esto no quiere decir que no continuaré con dicha historia, aunque esta sea incierta. Aún así es interesante y tierna. Mirad, se dice que Nicolás nació en la Petara, allá por lo que es, o mejor dicho, estaría la antigua Licia. Esto en la Asia Menor, y que hoy en día, ¿verdad?, es la Turquía. También se dice que al cabo de un tiempo ingresó a estudiar a un monasterio muy conocido como Sion. Bien, los días, los meses y los años pasaron hasta que en algunos hoyes de aquellos ayeres fue nombrado arzobispo de Miura, o sea, dentro de la misma Licia y demás. Y además se asegura que Nicolás estuvo incluso en el concilio de la Nicea, ¿sí? Pero hagamos un poquito aquí de historia, ¿no? Mirad, este concilio de Nicea fue convocado por Constantino de Constantinopla, o sea, el creador o inventor, como le quieran llamar, de la religión católica. Y sucede que fue el primer concilio celebrado de dicha religión. Mas por si fuese poco, acaece que esto fue entre el 20 de mayo, fíjense, está bien documentado esto, el 20 de mayo al 19 de junio de los 325 años después de Cristo, cuando Nicolás tendría no más de 21 años. Pero si lo que es la religión católica fue fundada por el propio emperador o César Constantino en los 325 después de Cristo,
¿Cómo es que estudió en un monasterio católico y después de años se le obsequió el título de obispo? Aquí es donde empiezan a surgir las inconsistencias, sí, las inconsistencias y contradicciones, ¿sí? Bien, pasaron los años y ya por los 345, 345 después de Cristo, Nicolás muere. Y en lo que es el tiempo, ¿verdad?, pues este continúa hasta llegar a los años de 1100 de nuestra era. Resulta que se cree que ciertos mercaderes itálicos, los cuales pasaban por lo que era la ciudad de Mura, supieron que allí en esa ciudad había existido un humano al que llamaban Nicolás y que había sido obispo, pero también había participado en el cónclave de Nicea y que además poseía tantas historias santas y muy dramáticas. Así que, emocionados por las historias, pues indagaron el lugar en donde se encontraban sus restos. Entonces acudieron al panteón a deshoras de la noche y sacaron los restos de Nicolás. O sea, se lo robaron, se convirtieron en asaltatumbas, ¿no? Y se los llevaron, se los llevaron del panteón a estas horas de la noche. Nadie los vio, ¿verdad? Era un lugar llamado Bari, o sea, en la Italia, ¿no? Ahí donde fueron, contaron dicha historia a los sacerdotes de ese lugar, y hoy en día su sepulcro es muy consagrado y se le nombra con la palabra de santo, o sea, San Nicolás. Esta es parte de esa historia, ¿eh? Cuenta la leyenda, porque pues la historia está difícil que podamos catalogarlo, ¿no? Cuenta la leyenda que hubo un tiempo en que este tan famoso fraile fue notificado por algunos lugareños, los cuales contaron fuertes comentarios sobre una familia en desgracia. Así que su interés por saber más lo indujo a hablar con el padre de la familia. Lo que se dijo en privado fue que dicho hombre mandaba Perdón, me equivoqué aquí. Que dicho hombre andaba en una pobreza extrema. Por tanto, este infortunado era incapaz de darle un patrimonio a su familia, y en este caso a sus 3 hijas. Lo que después se supo fue que dicho padre estaba a punto de suicidarse y abandonarlas a su suerte. Bien, pero sería mejor que hiciera una pausa en lo que es dicha historia y explicar todo lo que llevó a este humano a esta difícil decisión. Resulta que en esos tiempos el patrimonio del que el humano hablaba era una dote que se tenía que ofrecer al humano que se casara con cada una de ellas. Pero en este caso eran 3 humanas, ya que en esos oyes era la costumbre, ¿no?
Mirad, esta dote sería para la manutención de dicha cónyuge. Todo esto para que no fuese una carga para el marido. Y en el caso de una posible separación o divorcio, pues esta dote sería devuelta en toda su totalidad a la casa de la cónyuge. Usanza que aquellos ayeres, de aquellos ayeres, y en dicho lugar de lo que es esta historia, ¿no? Todo esto lo digo porque muchos no sabrán que, en primer lugar, los más jóvenes no saben que es una dote o que era una dote, ¿no? Y de qué se componía, por qué era y qué es lo que representaba y quería decir, ¿no? Todas las leyes que en ellas se encierren. Por eso es que lo explico. Además de que, pues, este programa, como vosotros ya sabéis, es educativo, ¿no? Al ver y saber todo esto, el monje Nicolás cogió dicho asunto y lo resolvió él mismo, prohibiéndole al padre de las nenas que diera uso de una decisión nadita buena. Así que, quedando en un acuerdo, Nicolás fue proveyendo muy, pero muy en secreto, ¿verdad?, entre el padre y él, pues poco a poco parte de esa dote. Pero no solo eso, sino que también fue la manutención y toda su vestimenta para ellas, en una forma que se dio de regalos. Debéis saber que en aquellos hoyes, si las humanas, fijaos bien en esto porque es muy importante, es historia. Si las humanas no se desposaban o fuesen destinadas a no tener dote, estas por una mera desgracia eran empujadas por esas mismas costumbres de la sociedad a trabajos nada gratos, como unas servidoras sexuales en cualquier lugar, como son posadas o las calles u otras partes, ¿no? Y esto por el repudio a la falta de ingresos. Bien, pues, ¿qué le vamos a hacer? Era la costumbre, la ignorancia y la estupidez, ¿no? Bien, los días se volvieron semanas, meses, y todos esos meses se convirtieron en años. Mas al paso de esos años, y cuando todo estaba ya resuelto, ya había terminado de contarse la dote de las tres, ya tenían vestido, ya tenían sustento, ya todo, pues el monje Nicolás muere. Su partida no solo fue muy sentida y dolorosa para el padre de todas esas hermanas, sino que tenía una gran deuda con Nicolás. Y pasaron meses de lo ocurrido, ¿verdad? Pero un día, el padre de las nenas ya no pudo soportar más y empezó a confesar públicamente toda esa historia de su vida y cómo Nicolás le ayudó. Así que este suceso dio origen a que todo aquel que supo sobre dicha historia y en memoria de aquel buen humano llamado Nicolás, se diera como un acto de fraternidad y de buen corazón que hicieran ellos lo mismo, obsequiando algún beneficio o regalo en los primeros días de diciembre. En los primeros, repito, en los primeros días de diciembre.
Veréis, el nombre de Santa Claus o de Santa Claus o Claus es tan solo una alteración de lo que fuera el holandés Sinterklaas. Esto es algo así contrario a la clase de vida que llevaba Nicolás, ya que el monje, según era austero, y el de Holanda era una copia, pero mejor clase social y desde luego con una abundante cantidad en los dineros, ¿no? Ya que ellos lo representan como un acólito adinerado, con capa y cabello, un clérigo, vestido de rojo con blanco, modificando ese aspecto con todo un ser pues bonachón, regordete, con barba blanca y larga, así como un cinturón ancho y negro, con botas negras y claro, sin faltar sus renos voladores y su trineo mágico con un gran saco, el cual estaba encantado o era mágico, con una tecnología envidiable, ¿no? Muy seguramente China, porque son los más adelantados en eso. Por tanto, nunca faltaba un regalo, pues siempre se llenaba de dávidas, por arte de magia, y lo mejor, que nunca se vaciaba dicho saco. ¡Qué tecnología, eh! Veréis, y ya para terminar, mi más humilde petición, ¿sí?, para todos vosotros, para todos los seres del mundo. Esta es, que nunca jamás destruyan esta tan bellísima tradición, y me refiero a Nicolás, recordándolo eternamente. Este buen monje, aunque sea ficticia su historia, no importa, está llena, y que además está llena de contradicciones, pero eso no importa, sino lo que importa es la historia en sí, ¿sí? Bien, todo este rollo se causó porque en los meses de nevadas, esto también es historia, es importante que lo sepan, sobre todo los jóvenes, ¿sí? En ese tiempo de meses fríos, pues hay nieve, ¿no? Sobre todo el lado de Europa, ¿no? Y demás, ¿no? De cierta parte de Asia, ¿no? Nadie podía salir al trabajo por esta situación, ¿no? Pues subía tanto la nieve que no podían salir, pues quedaban atrapados y tenían que paliar para poder hacer un surco en la salida, ¿no? Y en la puerta. Y salir en lo que se acumulaba más nieve. Así que, pues, no les quedaba de otra más que optaron por los países, ¿no? Que en esa época sufrían pues esas nevadas, por darles vacaciones a esas comunidades y de esta manera poder aprovechar dicho tiempo, ¿verdad? Cuestión de la economía, nada más, no hay más, no hay más. Tiempo después se dio lo del nacimiento de Jesús de Nazaret, la Nochebuena y otras festividades, y de esta forma aprovechar las vacaciones a nivel mundial, siendo este un muy buen plan tanto para el comercio
como para la manufacturación y para el sistema laboral, ¿no? Pues bien, pasando a otra cosa, pues quiero aclarar que esta historia la he tomado de mi libro, Cuentos, Historias y Leyendas de Ender Mendy. Pues bien, con esta me despido, que se la pasen bonito, que hayan pasado una alegre y divina Navidad, que ahora pasen un feliz y próspero año nuevo, es lo que yo deseo para todos vosotros. Felicidades.